en el Senado. Bueno, Gustavo, buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Juan? Un día triste, ¿no? Después de... El día siguiente un día triste. Sí, pues acaban casi de convertir en ley la norma más regresiva en materia de derechos de los trabajadores, trabajadoras y sindicatos desde que tuvo origen el derecho al trabajo. En más de 100 años no hubo regresión, hubo periodos de avance, de conquista de derechos, hubo periodos de retroceso, nunca hubo un retroceso tan grande en materia de derechos. ¿Vas a presentar un pedido de inconstitucionalidad si esto sale? Mira, a ver, esto va a salir porque lo que tiene que resolver el Senado no le puede incorporar modificaciones. El Senado puede decir, bueno, insistimos con el artículo 44 de la licencia por enfermedad o nos avenimos a la sanción que hizo diputado, y eso es lo que puede hacer el Senado. Con lo cual, esto ya casi es ley. Claro. No sabemos si con artículo 44 o sin artículo 44, pero sí se mantienen otros 203 artículos 44, digo, que son tan malos todos como el 44. Sí, yo estoy preparando, pues además, esto va a afectar no solo a quienes son trabajadores y trabajadoras actualmente a partir de que entre en vigencia la ley, sino también a quienes tuvieron relaciones laborales que ya se terminaron y estén en juicio. Porque algunas disposiciones de esta ley son aplicables a los juicios en trámite. Con lo cual, si esto se convirtiera en ley la semana que viene, no yo solo, todos los abogados y abogadas que tenemos en trámite de juicios laborales vamos a estar planteando la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta ley que ya se aplican a los juicios en trámite porque afectan derechos constitucionales, que por ejemplo, la forma en que se actualizan los créditos laborales. O sea que dice, en adelante, los créditos laborales, esto es, un trabajador que lo despidieron hace, no sé, 3 años, no le pagaron la indemnización. La condena va a salir a que le paguen el monto que le debieron haber pagado hace 3 años. Pero eso, por efecto de la inflación, está depreciado. Y además, el empleador usó el dinero de ese trabajador durante el periodo que haya llevado el juicio. Claro. Con lo cual, además de mantenerlo actualizado, tiene que pagar una tasa de interés. Lo que dice el proyecto es, se va a actualizar y se va a aplicar una tasa de interés del 3%. Pero para los juicios que se inicien a partir de ahora. O sea, estamos hablando para los juicios que se terminen dentro de 6 u 8 años, que es lo que demora un juicio laboral. Para los que están en trámite, les saca el 33% de su actualización y sus intereses, 33% que implica una transferencia regresiva de ingresos de sus dueños, los trabajadores que ganaron los juicios, hacia el empleador que no pagó los juicios. Este es un premio al empleador incumplidor y una sanción a aquel trabajador que reclama por su derecho. Eso es inconstitucional, lo estaremos planteando. Estaremos planteando la inconstitucionalidad de otra norma de este, por ahora, proyecto de ley, que dice que los empleadores, cuando pierden un juicio laboral y después de una sentencia firme, pueden optar por pagar en 6 o en 12 cuotas. Esto es inconstitucional. Sí, ¿puedo hacer una pregunta más elemental todavía? Dale. ¿Quién redactó esta ley? Mira, esto está redactado, a ver. Bueno, no me van a hacer creer que la redactaron Bornoroni. Esto no se hizo en despachos oficiales. O si se hizo en despachos oficiales, no se hizo por funcionarios que no manejan el tema. Y esto te das cuenta hasta por la redacción. Claro, por la redacción. Bueno. Esto se hizo en los estudios, o lo hizo gente de los estudios jurídicos, abogados y abogadas de grandes empresas. Porque además aborda Muy temas específico, que, ¿no? Claro, y que solo buscan, digamos, favorecer de una manera alevosa. No, pero además le doy una pauta de esto, que es clarísimo. Nada que ver entre sí. Por eso, este proyecto pretende... Como que cada uno metió su quintita en esto. Pretende sancionar este proyecto a los abogados y abogadas laboralistas cuando reclaman algo que no le correspondía al trabajador o trabajadora reclamar. Pero no sanciona al abogado de la empresa que hace una defensa que no correspondía efectuar. No, este es el parámetro de quien lo escribió. Lo del pago de las costas Ay, Dios. es impresionante. O si vos haces un reclamo que está por encima de lo que después define el juez que te corresponde, vos tenés que pagar, o sea, la parte que demanda el empleado tiene que pagar los honorarios, ¿no?, del abogado de la otra parte. En cambio, cuando el empleador actúa de mala fe, no tiene que pagar nada. Claro. Estamos hablando de la responsabilidad del abogado, pero mira, otra muestra más. Vos sabés que hay una serie de... ¿Quién redactó esto? De comportamientos que las leyes vedan, que se refieren al tema sindical, que se llaman prácticas desleales. Esto viene del derecho de los Estados Unidos de la década del 30 del siglo pasado, destinado a fortalecer a las organizaciones sindicales y evitar que los empleadores se metan en la vida, afecten la autonomía de las asociaciones sindicales o la libertad sindical o de los trabajadores en sus derechos sindicales. Esas prácticas desleales
son actos ilegales de los empleadores. Lo que hace este proyecto es decir, no, lo bilateralizamos. Puede haber también prácticas desleales de los sindicatos y eso se sanciona con multas. ¿Y qué termina diciendo? Si hay prácticas desleales reiteradas de los sindicatos o de los empleadores, cualquiera de los dos que incurran esos incumplimientos, el sancionado es el sindicato. Bueno, pero además el cambio más violento es que sacan toda la cuestión laboral de la justicia nacional y se la dan a la justicia macrista de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ese es una justicia nacional que en general ha sido ecuánime y más bien a favor de los trabajadores o de los empleados y pasa a una justicia de jueces designados por el macrismo. Lo de la justicia del trabajo, a ver, el Poder Judicial en nuestra organización constitucional es el poder del Estado que tiene por función resolver los conflictos de derecho. Cuando alguien se siente afectado en un derecho, el lugar al que tiene que ir para que se le reconozca ese derecho es al Poder Judicial. Esto es hacer juicio. Es un derecho humano y es un derecho constitucional. En la justicia del trabajo, Justicia Nacional del Trabajo, tramitan los juicios laborales, trabajadores contra empleadores, más allá de que haya otros juicios en función de controversias laborales. Y es el último resorte que les queda a los trabajadores cuando no se respetaron sus derechos y la controversia no se pudo resolver de otra manera. Entonces, ¿qué hacen? Y lo hacen frente a este proyecto de ley. Pues la Justicia Nacional del Trabajo es la que declaró la inconstitucionalidad, por ejemplo, del DNU 70-2023. Entonces, lo que hacen que es suprimir la Justicia Nacional del Trabajo. Se invoca una cuestión de autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Si fuera un tema de autonomía, desaparecerían también la justicia civil, la justicia comercial. No, pero esto es claramente vindicativo. Esto es suprimir la justicia del trabajo porque leen, porque saben, porque se dan cuenta que esto que están haciendo es inconstitucional y así va a ser declarado. Entonces, suprimen la Justicia Nacional del Trabajo y ¿qué hacen? Las competencias, no la justicia, no los jueces, no los empleados, no la infraestructura, sino las competencias, los temas sobre los que entiende la Justicia Nacional del Trabajo, dice, esto va a ir a la justicia laboral de la ciudad, que en vez de ser una justicia del trabajo, todo indica que va a ser una justicia patronal y que todavía no existe. Claro. Parece que lo tienen todo bastante cercado. Yo ayer ponía el ejemplo en Radio 10 con Pablo Ibáñez. Quitan derechos, claramente afectan derechos laborales. Si vos querés protestar, no podés porque a la vez declaran X porcentaje de esencialidad en tus... Por eso digo, está todo como hecho para acercar cualquier camino alternativo que tenga el laburante a la hora de decir claramente hay un retroceso en materia de derechos. En materia de derecho de huelga, esto que se enmarca, digamos, en el amplio derecho a la protesta, es gravísimo. El derecho de huelga es un derecho constitucional, está garantizado por la Constitución, está previsto como derecho humano por tratados internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, el Estado, los Estados, esto es obligatorio para nuestro país, y está por sobre las leyes, tienen el deber de garantizar la eficacia del ejercicio del derecho de huelga y tienen que poner toda la estructura del Estado de forma tal que garantice el ejercicio del derecho de huelga. Esto es, ante una huelga, ante una protesta, la Gendarmería tiene que estar protegiendo a los que protestan, tiene que estar protegiendo a los huelguistas. No este es el mandato constitucional, no apaleándolos, no llevándoselos detenidos. Esto va a ser declarado inconstitucional, porque además de incurrir en un exceso manifiesto declarando lo esencial, permite que se sancionen a los trabajadores que ejercen la huelga. Tú ni es más escéptico que vos, Gustavo, sí, van a desconocer todos los temas que tienen que ver con la estructura internacional latinoamericana y además tienen a la Corte paralizando todo. Esa es la situación. No le ves recorrido a los planteos de inconstitucionalidad. Le han robado de forma escandalosa a los jubilados y no sacan un fallo. Esa es la situación actual. Tuni, déjame dar algún mensaje de aliento que hay canales todavía de pelea. Sí, claro. En los 90 tuvimos la Corte de la mayoría automática. Y hay que hacerlo. Y la Corte de la mayoría automática se tuvo que ir.
Se tuvo que ir. Quiero que escuchemos... La solución es política, estoy de acuerdo. Hay que dar la batalla en el terreno electoral, hay que dar la batalla Bueno, en el teléfono también para las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas, que también tienen Sí, un trabajo por obvio. delante muy intenso. Quiero que escuchen a Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, Sí. que durante mucho tiempo planteó la necesidad de una reforma laboral, de una modernización y demás. Pichetto ayer dice, che, yo leí la ley. A ver, ¿cuál es a favor del laburante? ¿Qué artículo es a favor del laburante? Lo contesta Pichetto. Bueno, el FAL es un fondo creado para el negocio financiero del ministro Caputo, supuestamente para asistir a los fondos de despido de las empresas. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a servir de soporte, como siempre, al sector público, al Estado, al gobierno, cuando necesite, digamos, algún crédito. Va a estar el fondo que se va a conformar con una parte sustancial del Fondo de Sustentabilidad. Se calcula que va a ser un monto aproximado de 2.600 millones de dólares por año. Este fondo lo va a manejar el Ministerio de Economía con el sector privado. Algo parecido me hace recordar a la CFJP. Bueno, ahí estaba Miguel Ángel Pichetto con el FAL, entre otras cosas, y Pichetto dice, che, yo sí leí la ley, a diferencia de muchos. No hay una a favor del laburante. Sí, y hay una cosa también que fue muy llamativa ayer, además de que, como contamos, ningún diputado del oficialismo defendió la ley. Los que sí hablaron, los aliados, que trataron de justificar su voto, explicaron por qué, terminaron apoyando, aunque en realidad no están de acuerdo, todos reconocieron que esta ley no va a crear empleo. No va a crear empleo, lo dijeron absolutamente todos los diputados que finalmente votaron a favor. Yo escuché un discurso maravilloso ayer, un diputado salteño. Outes, Pablo Outes, del PJ de Salta, responde al gobernador Gustavo Sáenz. Que en su defensa, quiero decir que dio por lo menos algunos argumentos. Sí. Dijo esto, lo otro, en mi provincia pasa esto con el trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Al rato siguió su discurso y yo estaba haciendo otra cosa, preparando el programa en Radio 10. Sigue su alocución y de golpe escucho, de todas maneras quiero marcar que el modelo Milei fracasó, está fracasando, porque la industria, porque FATE. Y claro, levanto, ¿viste? Y digo, pero no puede estar hablando el mismo legislador. Sí. Lo que decía Pablo Outes es que en su provincia, en Salta, no existen estas fábricas, no existen estos casos como lo que vimos de FATE, y que son más pymes y micropymes, y entonces él lo que entiende es que esta ley va a ayudar a generar empleo registrado en las pymes y micropymes de Salta. Eso dijo Pablo Outes, dijo algo así como la economía de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano es distinto Ahora, de la realidad de las provincias. Hay que votarle una reforma laboral a un gobierno que vos entendés fracasa en su política económica. Pero bueno, después podemos discutir cuánto hay de fracaso y cuánto hay de un plan que forma parte de un plan, efectivamente. Ahora, Gustavo, ¿viste la sesión ayer? Por momentos vi la sesión. ¿Y? Y estuve en la reunión de comisión del día anterior. Sí, es cierto. Y a ver, es algo que no hay apertura a escuchar. ¿Sabes que no se escuchan las razones? Lo que pasó en la reunión de comisión fue que después de darle a los invitados, representantes de entidades del derecho, de sindicatos, de cámaras patronales, para que hablen 5 minutos cada uno respecto de un proyecto de ley que tiene 203 artículos. Imagínate que a 1 minuto por artículo excedía, ¿viste? Muchísimo. No podían decir nada. Más allá de estamos a favor, estamos en contra y alguna razón. Cuando le dieron la palabra al primer diputado que le tocaba hablar, ya habían firmado el dictamen. Claro. Con lo cual, hablar no tenía mucho sentido de deliberar. La idea de deliberar y de argumentar es que el otro pueda escuchar razones que lo lleven a convencer o de poder acordar algo. Este proyecto era imposible de acordar. Pues, claro. Digamos, 203 retrocesos, no tenía forma de acordar nada. Y lo mismo pasó ayer en la sesión. En 2 días no se puede un proyecto de ley de estas características ser tratado en 2 días. Ahora, ¿y qué no es serio hacia la sociedad Totalmente. ser tratado en 2 días. Nadie defendió el proyecto, nadie pudo discutir artículo por artículo. Nosotros estamos tratando los temas más gruesos, si se quiere, del proyecto de ley. Pero en cada artículo que uno se mete a analizar hay un retroceso,
Hay además deficiencias técnicas, se modifican artículos que no existen en las leyes. Modifícase el artículo tal de la ley 2744. La ley 2744 tiene 11 artículos, modifican el 200, el 100, tiene 11. Esto es deficiencia técnica incluso, ¿no? Que es lo de menos. Digamos, lo que hizo fue aprobar un cuerpo normativo que se llama Ley de Contrato de Trabajo. Pero hay grandes errores y saben de su inconstitucionalidad. ¿Y por qué? Alguien me puede preguntar, ¿por qué entonces avanzan con una ley que es inconstitucional? Porque muchas veces lo que les interesa es el mientras tanto. Porque hasta que estén dadas las condiciones para que esta ley sea derogada, porque hasta que haya una cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad que implique privar de efecto una ley, porque cada inconstitucionalidad es aplicable solo a ese juicio, no es para todos, no deroga la ley. Mientras tanto hay una transferencia enorme de ingresos de la clase trabajadora y de los jubilados y jubiladas hacia los sectores concentrados de la economía, no las pequeñas y medianas empresas. El diputado por Salta que comentaba esto, que su provincia y pymes, esta ley es mala para las pymes. Esto ya se vivió en la ley Banelco. Esto replica y agrava el modelo de la ley Banelco. No se llama Banelco porque es moderna, se podría llamar Mercado Pago. Había un artículo que habilitaba pagar los sueldos a través de Mercado Pago, de billeteras virtuales. Parece que lo sacaron porque lo necesitaban para otra cosa. Pero es un retroceso. Es casi el corralito del 2001, es casi este proyecto de ley. Ahora, yo lo decía hace un rato, qué contradictorio, porque Bullrich, Milei y demás dicen, hace 50 años que no se modifica y entonces miren qué ambicioso el proyecto y demás. Bueno, justamente por una cuestión de responsabilidad ante la sociedad, tienen que dar el debate, tienen que dar la discusión. No pasa nada si después se decide mayoritariamente en las dos cámaras aprobar la reforma laboral. Ahora, en este caso ni siquiera dieron el debate, no dieron la discusión, no presentaron argumentos en defensa para justificar por qué es necesaria una reforma laboral que reduce indemnizaciones, que habilita el banco de horas, que elimina las horas extra, que eliminaba las licencias por enfermedad, que te reducía a la mitad el sueldo de las licencias por enfermedad. Ese artículo lo sacaron. Todo el resto va en el mismo sentido y lo dejaron. No, y derogaron la ley de teletrabajo, que es la más moderna que teníamos. Bueno, pero al margen... La que sí había modificado la ley de contrato de trabajo hace 5 años. Después puede pasar que ganes, pierdas, te guste más, menos. Ahora, no dieron la discusión. Justamente no dieron la discusión porque sabían a la perfección que donde la daban y la sociedad iba a decir, no, ¿qué es esto? Esto no tiene nada de modernización. Juan, desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974 hasta ahora hubo 240 modificaciones. Es un argumento falso. No, además es un argumento falso. Y es un argumento falso también el de los convenios colectivos. Los convenios colectivos son todos de 1975, están desactualizados. Es falso. El convenio madre es de 1975. Todos, absolutamente todos los convenios colectivos de trabajo fueron actualizados en todos aquellos temas en que las partes de la negociación quisieron actualizarlo. Gustavo, dame un minuto nada más. Quiero tomar contacto con Bernardo Maniago, que trabaja en vivo desde el Senado, porque claro, ahora todas las miradas se vuelcan de nuevo al Senado para ver si ratifica el artículo 44 o si mantiene la eliminación después del tratamiento en diputados. Bernie, muy buenos días, ¿cómo estás? Juan, buen día. La urgencia que tiene el gobierno y el bloque de la Libertad Avanza es firmar el dictamen en el plenario de comisiones que se va a realizar a las 10 de la mañana y tratar el tema en el recinto el viernes próximo, cuando se cumple el plazo reglamentario de 7 días para llevarlo justamente al recinto. De esa manera, bueno, va a salir sin el artículo 44, es decir, sin el descuento por licencias por enfermedad. Hay un reclamo muy fuerte del Partido Justicialista porque inclusive el plenario que se va a realizar dentro de un rato a las 10 de la mañana fue convocado ayer, es decir, antes de que se aprobara incluso por la Cámara de Diputados, lo cual es un despropósito porque no sabían cómo iba a salir todavía la votación, pero se adelantaron justamente por la urgencia que tienen para tratarlo ahora dentro de un rato, ¿no? Una vez que, porque el oficialismo, es decir, la Libertad Avanza, tiene mayoría en las dos comisiones, tiene mayoría en el plenario. Una vez que se apruebe el dictamen, se va a llevar al recinto y ahí la votación va a ser muy favorable, es decir, que la ley va a salir. Porque en el primer momento, en la primera votación en el Senado, hace unos días atrás,
fueron 42 votos a favor de la reforma laboral contra 30 en contra. No hay prácticamente ninguna posibilidad de que la ley no salga. Estamos aguardando la llegada de los senadores. Atauche es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Patricia Bullrich es la presidenta, por lo menos provisoriamente, de la Comisión de Trabajo, con lo cual, bueno, vamos a tener oportunidad seguramente en un ratito de hablar con ellos. Gracias, Bernie. Tenés prioridad, por supuesto, allí en el Congreso, porque hoy el Senado abre paso a darle ya la sanción final a la reforma laboral. Tuni, te sumo nuevamente, justamente por lo que se viene. Gustavo recién decía planteos de inconstitucionalidad y demás. Duda. Vos automáticamente dijiste, no va a correr. Y porque van a apelar, como han hecho, van a apelar todo. Va a ser una pelea. Está bueno que sea una pelea, pero el gobierno apela, las cosas terminan llegando a la Corte plancha todo. Y lo más notorio que ha planchado es todo lo que tiene que ver con los jubilados, a quienes han estafado de forma reiteradamente, quitándole parte de sus ingresos. Entonces, la realidad es que lo tienen planchado. Lo único que hicieron, vergonzoso, es que aprobaron el cambio de fórmula de Macri, que ya de por sí fue un robo. O sea, hay que dar la batalla también, y ya lo hemos visto en todos los terrenos, a la justicia argentina también hay que darle la batalla. Y hacen eso que contaba Gustavo, sacan de la justicia laboral nacional para pasársela a una justicia aún macrista como es la de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, al gobierno se le terminan las excusas también, ¿no? Digo, porque era... No, no sé, no se ven los resultados todavía porque el Congreso está lleno de valijeros, dijo el propio presidente, ¿no? Eran valijeros, ratas y demás, perfecto. Después era, no, el riesgo Cuca, las elecciones y demás. Listo, se terminó. Ganó las elecciones la Libertad Avanza de medio término. Supongo que ya está. Ahora hay 3% de inflación, 2,9 y dice, no, es del año pasado, es el efecto del año pasado, una cosa. Le aprobaron, digo, salió el DNU 7023. Sí, digo, forma parte de lo que recién decía Tuni, que bien, gracias. Se les aprobó la ley bases, capítulo laboral incluido, mucho resultado no trajo. Y el RIGI, ¿no? El RIGI, la reforma laboral, digo, ya ahora sí arranca, supongo. Ayer sí hubo una felicitación por el tema de la sanción de la reforma laboral de parte del Fondo Monetario Internacional. Juli Kozak, la vocera del Fondo Monetario Internacional, dijo que era un gran avance para Argentina esta ley laboral y le pidió al gobierno cuando me que... felicita el fondo, es una clásica receta del fondo esta ley, digo, no es ninguna novedad, ¿no? Y lo que sí pidió mitigar los efectos de esta transición. Eso fue lo que dijo la vocera del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sería la transición? Que va a haber mucha gente desempleada. Pero ¿cómo? Si acaban de decir... claramente dice... No. Si el fondo felicita al gobierno por la aprobación de la reforma laboral, va a generar empleo. No, porque bueno, lo que está haciendo la reforma es abaratar el costo del despido. Advirtió sobre que iba a haber respuesta a la situación social. Claro. Eso es lo que la semana pasada se fue, que no dijo nada de la manipulación del índice. De la intervención del INDEC. Efectivamente, pero les advirtió de que va a haber una situación social como acaba de contar Gabriel. Claro. Gustavo, bueno, para cerrar, primero agradecerte también por todos estos días, todas estas semanas donde estuviste peleando por difundir por sobre todas las cosas lo que hay dentro de la reforma laboral, pero digo, para dejarle al que está del otro lado muy preocupado y demás, vos ratificás que vas a avanzar en un planteo de inconstitucionalidad. Sí, a ver, esto más allá de los gremios, los sindicatos, yo en esto no sé qué harán, cada gremio, cada central sindical tendrá su táctica, no sé si harán planteos de inconstitucionalidad de toda la ley o de algunos artículos en particular. Yo estoy preparado, digamos, como asesor de sindicato para sugerir a los sindicatos qué hacer y sí para hacer planteos individuales. Esto va a generar una microconflictividad enorme. Decíamos el otro día, no existe lo que se llama
industria del juicio para atribuirlo a los juicios laborales. Los juicios laborales son el 6% de la cantidad de juicios que tramitan en la justicia nacional. Hay nada más que 110.000 juicios laborales de trabajadores a empleadores por año en todo el país. Esto es menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio porque están vulnerados en algún derecho. Esta ley va a incrementar la litigiosidad y la va a incrementar mucho porque cada trabajador afectado cuando le apliquen las disposiciones de esta ley, al que le paguen la indemnización por despido reducida, al que le fraccionen las vacaciones, al que no le paguen las horas extras, al que le bajen el sueldo, este proyecto de ley autoriza a que a los trabajadores y trabajadoras, los empleadores, le bajen el sueldo. Es lo que eufemísticamente, para darle un disfraz, llamaron salario dinámico. Esos son todos juicios. Las empresas van a tener que responder por estos juicios. Yo, si pudiera hablarle a los empresarios, digo, no apliquen estas normas, porque las consecuencias de estos juicios no las van a pagar los diputados, los senadores que lo votaron, ni el Poder Ejecutivo lo mandó. Lo van a terminar pagando las propias empresas que apliquen esta norma que genera inseguridad jurídica y afecta no solo los derechos patrimoniales de los trabajadores y trabajadoras, sino también la dignidad de todas las personas que trabajan. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Chao a todos.